Hoy regresamos a nuestro estudio de Mateo capítulo 5 y nos toca la primera bienaventuranza. Mateo capítulo 5, versículo 3. Hoy vamos a hablar de la pobreza que trae felicidad. Esa es la primera bienaventuranza. Jesucristo dijo, bienaventurados los pobres. Así que hoy vamos a hablar de la pobreza que hace al hombre feliz. Quiero dar lectura ahí donde estamos en Mateo capítulo 5 para introducirle a usted las bienaventuranzas como comienza el sermón del monte. Mateo 5 dice la Biblia: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esta es la lectura de las Escrituras. Y hoy vamos a tomar solamente la primera bienaventuranza. Iglesia, escucha. Si hay un camino para ser feliz, es el que Cristo dice en estos versículos. La palabra bienaventurado se repite 9 veces, 9 bienaventuranzas, que son la definición de Cristo de la verdadera felicidad. Si hay felicidad verdadera, está aquí. A ti te interesa el tema, porque tú y yo, todos, sin excepción, buscamos la felicidad de alguna o de otra manera. Nos interesa la felicidad, todos queremos ser felices. Y Jesucristo define la felicidad en estos versículos por medio de 9 bienaventuranzas. En resumen, lo que Jesucristo está diciendo es lo siguiente. Escucha, solo es un resumen rápido. Jesucristo está diciendo: felices los pobres, felices los afligidos, felices los mansos, felices los hambrientos, felices los misericordiosos, felices los santos, felices los pacificadores, felices los que sufren. Aquí tienes la definición de felicidad de Jesucristo. Estas personas, este grupo de personas según Jesucristo son los verdaderamente felices, y la razón es por lo que sigue. Ellos son felices porque son del reino de Dios, son consolados por Dios, tienen herencia de Dios, tienen satisfacción en Dios, gozan la misericordia de Dios, verán a Dios, son hijos de Dios y serán galardonados por Dios. Ahí tienes la razón de por qué esas personas son felices. Ahora, cuando tú ves estas bienaventuranzas y escuchas que eso es ser feliz, de inmediato tú piensas en cosas opuestas. Tú piensas que la felicidad es otra cosa distinta a lo que el Señor Jesucristo dijo. Y es que el mundo tiene una idea muy distinta a la felicidad que la que vierte Cristo en estos versículos. Para el mundo, lo que acabo de leer no es felicidad. Para el mundo, lo que acabo de leer es como infelicidad con otro nombre. Para el mundo, lo que acabo de leer es indeseable. Ser pobre, ser manso, sufrir. Para el mundo, estas cosas que dice Cristo no es felicidad. Es lejano, es incompatible, es incongruente, es indeseable, es opuesto totalmente a la felicidad que el mundo aparentemente ofrece. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren. Un autor dijo: parece que Jesucristo es como si se hubiera metido en una tienda y le hubiera cambiado los precios a todas las cosas, y alguien entra y dice: esto está mal, estos no son los precios, así no es, esto no es lo normal. Esto es Jesucristo diciendo las bienaventuranzas. No es lo que la gente esperaba que él dijera que es la felicidad. Es totalmente opuesto, es distinto, es inesperado que él dijera eso. Mira, era inesperado en su tiempo. Cuando Jesucristo menciona esto durante su ministerio hace 2000 años, la gente esperaban que dijera: bienaventurados los que ayunan, bienaventurados los que oran, bienaventurados los que dan limosna. O, más general, bienaventurados los fariseos. La gente esperaba que dijera eso. Y Jesucristo rompe con lo que la gente esperaba, diciendo algo totalmente opuesto. Incluso tú, si te tocara definir la felicidad, estoy seguro que no dirías lo que dijo Jesucristo.
Dirías más quizá lo que el mundo dice. Es que la felicidad del mundo es opuesta e incompatible a la felicidad que Dios da. Fue así en los tiempos de Jesús y es así hoy. Estudiando este tema, quise escribir las bienaventuranzas del mundo, según el mundo, ¿de acuerdo? Así, estas son, Mateo 5, las bienaventuranzas de Cristo, hazle caso. Te voy a leer las bienaventuranzas del mundo. Solamente escúchalas, ojalá no las recuerdes nunca más, pero son lo que el mundo dice. Escucha, esto es lo que el mundo dice que es bienaventurado, el concepto del mundo. Bienaventurados los ricos, porque se compran todo lo que quieran. Bienaventurados los alegres, porque no necesitan consolación. Bienaventurados los fuertes, porque conseguirán todo lo que se proponen. Bienaventurados los exitosos, porque triunfarán sobre los demás. Bienaventurados los orgullosos, porque no necesitan de nadie. Bienaventurados los religiosos de corazón, porque creen que están bien con Dios. Bienaventurados los astutos, porque nunca serán vencidos. Bienaventurados los que nunca sufren, porque ellos tendrán prosperidad. Bienaventurados los que tienen autoridad, porque siempre se saldrán con la suya. Estas son las bienaventuranzas del mundo, lo que el mundo cree. Ahora, Jesucristo termina sus bienaventuranzas diciendo: gozaos, alegraos, vuestro galardón es grande. Déjame terminar las bienaventuranzas del mundo de forma distinta. ¿Listo? Estas terminarían así: entristeceos, lamentad y llorad, porque quien esto hace no entrará en el reino de los cielos, sino que le espera una horrenda expectación de fuego en el lago que arde con azufre. Cuando ves las bienaventuranzas del mundo, lo que el mundo le llama feliz, ves que es totalmente incompatible con lo que Jesús dijo que es feliz. Jesús definió la verdadera felicidad, la que Dios da. Ahora, ¿te acuerdas qué significa esto de bienaventurado? ¿A qué felicidad Jesús se está refiriendo? ¿Por qué es tan diferente al mundo? Recuerda, la palabra bienaventuranza en nuestro idioma, aunque es una bonita palabra, bienaventurado, no es quizá la mejor. Bienaventurado realmente viene del latín y significa una buena aventura, o una buena suerte, o un buen destino. No nos gusta mucho esa palabra porque da por hecho de que vas a ser feliz, depende de cómo te vaya en la vida. Y eso no enseña la Biblia. Es que bienaventurado es una bonita palabra, pero no es quizá la mejor. Cuando nos vamos a Mateo, Mateo usó la palabra griega makarios. ¿Te acuerdas que te expliqué de esta palabra? Makarios significa la felicidad que no es dañada por nada externo. En los tiempos de los griegos se decía que los dioses griegos eran makarios, eran felices. No importaba lo que pasaba en el mundo, los dioses griegos eran felices. Obviamente esto era idolatría, pero la idea viene de ahí. Makarios significa feliz independientemente de las circunstancias. Significa feliz, una felicidad inalterable, una felicidad indestructible, una felicidad que no depende de las circunstancias. Es lo que significa esta palabra. Y es a lo que Jesús se está refiriendo. Una felicidad que no importa si te va bien o te va mal. Una felicidad que depende de otra cosa. Jesucristo dijo en Juan 16:22, nadie os quitará vuestro gozo. Esa es la felicidad que Dios da. No la que depende si te sientes bien, te sientes mal, tienes comida, no tienes riqueza, no importa. La felicidad de Dios es distinto a eso. Y he pasado con hoy 3 semanas tratando de transmitirte eso, porque sé que en nuestro corazón está arraigada una falsa felicidad que tú y yo hemos buscado en el mundo, distinta a la que el Señor Jesucristo da. La felicidad de Dios es una felicidad independiente. No importa cómo están las circunstancias, es Dios quien la da. Incluso en los tiempos griegos se decía Chipre, ¿recuerdas Chipre? Chipre es una isla en aquel lado del Medio Oriente. Se decía que los de Chipre eran macarios, eran felices. Porque la isla de Chipre hasta nuestros días es hermosa, es preciosa. No sé si mejor que nuestra isla, pero es una isla hermosa, llena de turismo. Y decía que Chipre tenía todo dentro de ella. No necesitaba salir a Asia porque todo estaba dentro de ella. Eran macarios, es la idea. No necesitas nada de afuera, la felicidad la tienes dentro. Dentro es la idea de que Cristo quiere decir con esta felicidad. No es una felicidad que depende de las circunstancias, es una felicidad interna que está basada en otra cosa. Ahora, ¿de dónde se obtiene la felicidad según Dios? ¿De dónde puedes obtener tú esta verdadera y única felicidad? Bueno, yo te expliqué que esa felicidad de entrada está en Dios. Porque la Biblia enseña que Dios
Su carácter es bienaventurado. Él es el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Yo te explicaba que ser Macario, ser feliz, ser bienaventurado, es parte del carácter de Dios. Él es así. Él es la fuente de felicidad, si quieres verlo de esta manera. Él es quien no solo es feliz, sino otorga esta felicidad. Cuando alguien cree en Cristo, por medio de Cristo, somos participantes de la naturaleza divina. Esto dice el apóstol Pedro. Y cuando alguien cree en Cristo, la felicidad de Dios puede ser transmitida al creyente en Cristo Jesús. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Así que si tú quieres saber de dónde se obtiene la felicidad, está en Dios. Él es feliz y la transmite a aquellos en Cristo Jesús que llegan a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir con esto, pastor? ¿Que fuera de los cristianos no hay personas verdaderamente felices? Exactamente, hermano. Fuera de los cristianos no existen personas verdaderamente felices. Aunque lo digan, hace 2 semanas te hablé de estas encuestas donde dicen que el 70-80% de los mexicanos son felices. Sería un idilio, sería un sueño, sería una utopía creer que el 80% de los mexicanos son creyentes. Eso no es cierto. La felicidad del mundo dista mucho de la felicidad que Dios ofrece. La verdadera felicidad solo opera en aquellos corazones que han creído en Cristo, porque el Padre, quien es bienaventurado, transmite su felicidad a aquellos que han creído por medio de Cristo, siendo participantes de su naturaleza divina. Solo los creyentes pueden ser verdaderamente felices. Ahora, ¿te acuerdas? Si tú eres creyente y no experimentas la felicidad, ¿te acuerdas por qué pasa esto? Porque el pecado mata la felicidad. Así que si cada vez que tú permites pecado en tu vida, por eso no experimentas el gozo que Dios te puede dar. No es que no sea cierto lo que dice la Biblia, que yo estoy diciendo. Es que tú has dejado que tu pecado mate el gozo que Dios te quiere y te puede dar. Pero Dios es bienaventurado y hace bienaventurados a aquellos que creen en Él. La felicidad de Dios no es la felicidad del mundo. Quiero recordarte una vez más, no puedes encontrar felicidad en este mundo. Lo resumo de estas 2 formas. Nadie puede ser feliz dependiendo de las personas. Mi esposa me hará feliz, mi esposo me hará feliz, un hijo me hará feliz, la iglesia me hará feliz. No puedes depender de la felicidad que te la den otros, ni tampoco puedes depender de una felicidad que te den las cosas, ni las personas ni las cosas. Algunos dicen, si tuviera una casa más grande, si tuviera una casa más lujosa, si tuviera otro coche, si tuviera esto, si tuviera aquello, si tuviera esto, sería feliz. No te engañes, la Biblia no dice eso. Porque el corazón del hombre creado por Dios no puede ser llenado por las cosas de este mundo. Es ilógico. Te lo expliqué en su momento detalladamente. Esta tierra está maldecida por Dios. Génesis capítulo 3. Nada de este mundo maldecido puede llenar el corazón del hombre para dar satisfacción y verdadera felicidad. Dicho de otra forma, lo material no puede tocar ni llenar lo espiritual. Lo físico no puede saciar lo espiritual. No puede. Tú no puedes ganar la felicidad con cosas. Tú no puedes recibir la felicidad con personas. Solo lo da Dios. Lo espiritual solo se llena con Dios. Velo de forma opuesta. Lo físico no se llena con lo espiritual. Si yo tuviera aquí a una persona pobre que lleva muchos días sin comer, lo que esa persona necesita no es una predicación del Espíritu Santo. ¿Qué necesita? Comer. Su necesidad es comer. Lo que necesita es comer y un sermón no le va a ayudar. Exactamente lo mismo, hermanos, pero del otro lado. Tu alma no puede ser trastocada por cosas terrenales ni saciada por cosas de este mundo. Solo el bienaventurado Rey de Reyes puede saciar nuestra alma con la felicidad. Nada de este mundo nos puede saciar verdaderamente y dar felicidad que Cristo sí ofrece por medio de su muerte. Lo resumo de esta forma, me parecen cosas muy, muy importantes y quiero dártelas. Felicidad no es 4 cosas. Felicidad no es tener. Felicidad no es sentir. Felicidad no es hacer. Y felicidad no es lograr. Solo escúchalas, reflexiónalas y saca esto de tu sistema. Sé que se ha infiltrado. Felicidad no es tener más, tener algo, alcanzar algo materialmente, ostentar algo. No, felicidad no es tener. Felicidad no es sentir. Ay, quiero sentir eso. Quiero sentirme amada. Quiero sentirme la más especial un día, el más especial. Quiero sentirme reconocido. Quiero sentir que me valoran y ahí soy feliz. No.
la felicidad no está en tener, la felicidad no está en sentir. Tercero, la felicidad no está en hacer, en que tú hagas algo. Si yo trabajara en lo que siempre he querido, sería feliz. No, la felicidad no está en hacer. Y cuarto, la felicidad no está en lograr, en que tú alcanzaras tus metas que te has propuesto. El mundo te ha infiltrado que eso es feliz. Cuando alcances eso, entonces eres feliz. La Biblia dice, la felicidad no está allí. La felicidad, escucha, no está en tener, no está en sentir, no está en hacer, no está en lograr. Escucha, la felicidad está en estar permanentemente en una buena relación con Dios. Ahí está la felicidad, en estar con Dios, en disfrutar de una relación incomparable, permanente con el Señor. Ahí está, sin importar las circunstancias, sin importar si estoy enfermo, salud, bien, mal, sin importar la condición de este mundo. Las bienaventuranzas de Cristo se enfocan a esta felicidad, la felicidad que es estar con Dios. Así que solamente resumo, ¿qué es la verdadera felicidad? La verdadera felicidad es estar bien con Dios. Y es lo que tenemos en Mateo 5, 1 al 12. Es lo que tenemos ahí. ¿Cómo es la estructura de este pasaje, hermanos? Son 9 bienaventuranzas, ¿cierto? 9 veces que Jesús dice bienaventurado. Miremos un poquito el pasaje. 9. Por cierto, algunos comparan estas 9 bienaventuranzas con las 9 virtudes del fruto del Espíritu Santo. Y de verdad tiene mucho que ver. Podríamos un día hacer un estudio de eso con ustedes. Por ejemplo, la primera bienaventuranza se relaciona con el amor, la segunda se relaciona con el gozo, la tercera con la paz y así sucesivamente, armonizando cada bienaventuranza con una de las virtudes del fruto del Espíritu. Y creo que van de la mano, Pero además de eso, la forma en que Jesús las fue diciendo, las bienaventuranzas, una a una hasta la 9, también es claro ver que van de la mano lógicamente, una lleva a la otra. Una lleva a la otra, es decir, van conectadas. El pobre en espíritu llorará por su pecado, será manso para reconocerlo, buscará el perdón de su pecado hasta saciarse y después será misericordioso porque ha recibido misericordia y entonces buscará la santidad y buscará la paz siendo obediente a Dios y hablando de Cristo. Ahí tienes las 9 bienaventuranzas, van de la mano. Una lleva a la otra. Es por eso que el orden en que Jesús las da de la 1 a la 9 no es como que un orden así, sin sentido. Van conectadas, una lleva a la otra de las 9 que Jesús mencionó. Ahora, hay una división clara en estas 9 bienaventuranzas. Las 4 primeras bienaventuranzas señalan al momento de la conversión de una persona a Cristo Jesús. Cuando una persona se convierte a Cristo, las 4 primeras bienaventuranzas están presentes ahí. Se hacen visibles, se hacen efectivas. Y las otras 5 restantes, las últimas 5 bienaventuranzas, son fruto de la verdadera conversión en Cristo Jesús. Así que cuando alguien se convierte a Cristo, ahí hay pobreza espiritual, hay lloro espiritual, hay mansedumbre y hay hambre y sed de justicia. Son los momentos de la conversión, 4 primeras y el resto, las otras 5, son fruto de esa conversión en Cristo Jesús. Ahora, si tú miras las bienaventuranzas, yo sé que las conoces, están de una estructura muy simple, iglesia. Jesús da una virtud y luego da una promesa. Así son las 9. Bienaventurados los pobres en espíritu, la virtud, promesa, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cada bienaventuranza es igual. Una virtud, una promesa. Una virtud, una promesa. Por cierto, hermanos, date cuenta, ninguna de las bienaventuranzas son cosas que haces. Ninguna, no son actos, son virtudes. Son actitudes del corazón, todas ellas, las 9. O sea, lo que te hace feliz no es lo que haces, sino las actitudes que tienes y que sean estas. Velo, o sea, ahí no dice bienaventurados los que oran, bienaventurados los que asisten a la iglesia, bienaventurados los que tienen su discipulado. No son acciones, son virtudes, porque la vida cristiana feliz se basa en virtudes, en obediencia al Señor. Por eso las 9 bienaventuranzas son virtudes, no acciones, y la virtud de cada bienaventuranza va acompañada de una promesa. Virtud, promesa, virtud, promesa. En otras palabras, Jesucristo da la invitación. ¿Quieres ser del reino de Dios? Pero al mismo tiempo interpone la condición. Tienes que ser pobre en espíritu. Y así es cada bienaventuranza. Jesús da la invitación, pero interpone la condición para alcanzar esa felicidad. Vamos a usar un
domingo por bienaventuranza, porque aunque es un versículo, hermanos, no te imaginas cuánta profundidad de riqueza espiritual hay en cada una de las bienaventuranzas. Por favor, pon tu mirada en la primera, versículo 3, donde dice el Señor Jesucristo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tú dirás, ¿de un versículo vamos a sacar un sermón de 50 minutos? Sí, hermanos. Grandes palabras del Señor Jesucristo. Su paralelo está en Lucas capítulo 6, versículo 20, donde dice: y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Aquí tenemos la primera bienaventuranza. Los pobres en espíritu es la virtud. ¿Cuál es la promesa? Porque de ellos es el reino de los cielos. Hoy es fácil el mensaje, hermanos. Un solo versículo, digiérelo, cómelo conmigo y verás que saldrás entendiéndolo. Una vez alguien me dijo: pastor, denos nada más una cosita, pero bien entendida. Ahí va, hermanos. Una cosita bien entendida, que salgamos con esto. Vamos a entender esta primera bienaventuranza por medio de preguntas, ¿de acuerdo? Vamos a ver los puntos en forma de preguntas para que entendamos esta primera bienaventuranza que nos hace felices según Cristo. Primera pregunta, más obvio: ¿qué significa ser pobre en espíritu? Ahí dice Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu. Pero ¿qué significa? ¿Qué quiso decir? ¿Cuál es esa pobreza a la que Jesús se refiere? Bueno, déjenme empezar con el lado negativo. Cuando Jesús dice los pobres en espíritu, número uno, no tiene que ver con pobreza material. No. Empecemos con eso. Que todavía algunos de nosotros creemos que el pobre es mejor a los ojos de Dios que el rico. Algunos de ustedes todavía dicen: esos ricos Dios los va a tener en el infierno, pero nosotros los pobres, ¿verdad? Que nosotros sí, a Dios nos ve. No, hermano, no está hablando ahí de pobreza o riqueza material, no. No está hablando de dinero ni de cartera. Es la idea antigua. De hecho, en los tiempos de Cristo era exactamente lo mismo. La gente esperaba que los ricos fueran del reino de Dios y los pobres no merecían el reino de Dios. Es por eso que los fariseos, la gente pudiente, la gente opulenta, creía estar bien con Dios, mientras que los pobres eran desfavorecidos por Dios. Los ricos favorecidos, los pobres desfavorecidos por Dios. Y ahí tienes, por ejemplo, al rico y Lázaro. El rico, suponiendo que estaba bien con Dios, y Lázaro, el mendigo, supuestamente siendo rechazado por Dios. ¿Sabes lo que pasó después en la eternidad cuando ellos abrieron los ojos? Ahora, cuidado, iglesia, la Biblia no condena nunca la riqueza dada por Dios. Por favor, sígueme en esto, es muy importante. Estoy diciendo qué significa ser pobre en espíritu, pero primero tienes que entender que no se refiere a material. Y es que la Biblia nunca condena la riqueza material que Dios da. En la Biblia hay gente rica que Dios bendijo y que estuvo bien. A veces tú crees que ser rico es pecado. Ser rico no es pecado siempre y cuando venga de Dios. Pero te voy a decir lo que sí es pecado. Número uno, sí es pecado afanarse por hacerse rico. Número dos, sí es pecado amar el dinero. Y número tres, sí es pecado poner tu confianza en las riquezas. Eso es el pecado. Tienes que discernir bien. Que alguien dice: ay, ese pastor tiene su coche, pero a ver, que ande a pie, que ande en bicicleta como todos los mortales. Hermanos, las cosas que Dios da y son bendición y vienen de Él, está bien. Cuando Él nos las da y las usamos para su gloria, está bien. El pecado no es tener. Por favor, sácatelo de la mente. 2000 años atrás la gente ya pensaba así. El pecado no es tener. El pecado es afanarte por tener más, amar lo que tienes y poner tu confianza en eso que tienes. Ese es el pecado real. Jesucristo no está hablando aquí. Él no está hablando de la posición de tu cartera. Él está hablando de la condición del corazón. Ahora, en segundo lugar, Cristo no está hablando no solo de riqueza o pobreza material. En segundo lugar, Cristo no está hablando de pobreza de carácter. Que algunos dicen: yo soy pobre en espíritu porque soy bien tímido. Soy bien tímido, no hablo casi, soy penoso. Ese hermano es bien pobre en espíritu. No se refiere a eso realmente se llama pusilánime. Y Cristo no está hablando ahí de ser pusilánime, quiere decir de carácter débil. No, hermanos. Y en tercer lugar, Cristo no está hablando de autodespreciarse. Yo soy basura, hermanos. Oren por mí, soy una basura. Yo no valgo nada, hermanos. No valgo nada. Yo soy el peor de los. No está hablando de eso, hermanos.
Hay gente que así se quiere parar y auto rebajarse, a sobajarse a sí mismo, denigrarse a sí mismo, despreciarse a sí mismo y cree que eso es ser pobre en espíritu. No, pobre en espíritu no tiene que ver con riqueza, pobreza material, no tiene que ver con carácter débil, no tiene que ver con despreciarte a ti mismo. Entonces, ¿qué significa ser pobre en espíritu? Aquí te va. Empecemos con la palabra. Jesucristo cuando dice bienaventurados los pobres, usa una palabra bien interesante, hermanos. Una palabra griega que Mateo utiliza ahí y es la palabra tokos. Tokos, fácil. Tokos significa absoluta pobreza. Sin nada en absoluto. Se usaba y se traduce todas las veces en el Nuevo Testamento como pobre o como, ojo, mendigo. Es decir, tokos, la palabra griega tokos, significaba una pobreza extrema, una pobreza que realmente no tiene nada, un mendigo. Ahora, tú ves a las personas en la calle pidiendo y tú sabes, esa gente tiene, solo que no quiere trabajar de una forma y lo hace así. Bueno, no, eso no es tokos. Tokos es una persona que no tenía de otra más que mendigar para poder comer. De hecho, la palabra griega tokos proviene de una raíz que significa encogerse. Así como un mendigo lo hace. En los tiempos del Señor Jesucristo, los mendigos se encogían, con una mano se tapaban el rostro y con la otra la estiraban para pedir limosna. Eso es un tokos. Alguien que no tiene ni para el sustento de alimento, vestido, nada. Un tokos. Déjame comparártelo con otra palabra para que tú la entiendas mejor. En la Biblia hay otra palabra para pobre y es penicros. Penicros. De hecho, la Biblia dice la viuda pobre. ¿Te acuerdas de la viuda pobre? Que dio 2 blancas. Esa viuda no era tokos. Esa viuda era penicros. ¿Por qué? Porque tenía 2 blancas. O sea, tenía algo. Era pobre, pero no era absolutamente pobre. Jesucristo fue penicros. Él no tenía dónde recostar su cabeza, pero no fue tokos. ¿Me estoy explicando, hermanos? Tokos, entonces significa cuando Jesús dice bienaventurados los pobres, está refiriéndose a alguien que no tiene absolutamente nada, que no ostenta ni para el alimento. ¿Saben para quién se usa esa palabra en el Nuevo Testamento? Para Lázaro. Lázaro en Lucas capítulo 16 dice que era un mendigo, que estaba afuera, que comía de las migajas, que los perros le lamían, que estaba enfermo y que no tenía porque dependía de otros para comer. Eso es un tokos. A ese pobre se está refiriendo Cristo. A un pobre que depende de alguien más. A un pobre que reconoce que no tiene nada y que sabe que necesita de alguien, que necesita confiar en alguien para que le dé el sustento de lo necesario. Pobreza absoluta. Bienaventurados los pobres, los que no tienen nada, los que reconocen que no tienen nada. Por lo tanto, aquí podríamos ya entender lo que Jesús quería decir con pobres en espíritu. Jesucristo está diciendo, bienaventurados aquellos que reconocen que no tienen nada delante de Dios y confían en Él. Un pobre en espíritu es aquel que reconoce que no tiene absolutamente ningún mérito, nada bueno, nada para acercarse a Dios, nada a su favor para poder gozar de una relación con Dios. Reconoce su pobreza espiritual, reconoce su necesidad, reconoce que es un mendigo delante de Dios. Hermanos, estas cosas son fuertes. Tú no ves regularmente a la gente diciendo, hermanos, yo reconozco que soy un mendigo delante de Dios. Es a lo que Cristo se está refiriendo aquí. Así que la felicidad no empieza con un yo hasta arriba, empieza con un yo hacia abajo. Empieza con una actitud que si tú te pones a pensar a esta actitud, ¿cómo se le llama? Cuando reconoces que eres un necesitado, que no tienes nada, que dependes de alguien más. A esta actitud, hermanos, en la Biblia se le llama humildad. ¿Sabes qué es lo que está diciendo Jesús? Bienaventurados los humildes. ¿Ya entendiste la primera bienaventuranza? Felices los humildes. Felices los que reconocen que no tienen nada delante de Dios y que no les queda de otra más que depender del Señor. Depender de Él. Como mendigos. ¿Sabes qué es un cristiano? Un cristiano es un mendigo que encontró pan en Jesucristo. ¿Y sabes qué es el evangelismo? El evangelismo es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontró el pan. Eso es el evangelismo. Aceptar a Cristo no es levantar tu mano. Venir a Cristo es reconocer que eres un pobre, que no tienes nada para ofrecerle a Dios más que tu pecado. Y que Él es el único que te puede dar lo que tú realmente necesitas. Esto es humildad.
Cristo está diciendo felices los humildes. Lo opuesto a esto es la soberbia, iglesia. Salomón dice en Proverbios 29-23, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu, misma frase que Mateo, al humilde de espíritu le sustenta la honra. Lo opuesto a ser humilde es ser soberbio. ¿Sabes por qué la gente no viene a Cristo? Por soberbia. Porque no quieren humillar su espíritu delante de Dios. ¿Sabes? Cuando la gente escuchó a Jesús hablar de esta bienaventuranza, ellos entendieron muy bien a lo que se refería. Si puedes ir con tu Biblia rápido a Isaías 66, ve porque estos textos van a abrir nuestro panorama de esta bienaventuranza. En Isaías 66, la gente sabía esto. Cuando Jesús lo menciona, ellos lo entendieron. Ya lo habían oído en Isaías. Mira Isaías 66, comenzando el capítulo, dice la Biblia: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Escucha el 2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Misma frase que Cristo en las bienaventuranzas. Dice Dios: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Jesucristo está diciendo: el pobre en espíritu es el humilde de espíritu. Es lo mismo. Ser pobre en espíritu es lo mismo que ser humilde en espíritu. Y aquí le añade, porque Isaías de parte de Dios dice: tiembla mi palabra. Y es precioso que dice Dios: a ese humilde que tiembla mi palabra, a ese Dios lo mira, a ese Dios lo bendice, a ese Dios lo ve, a ese Dios lo perdona. Al humilde, al necesitado, al que reconoce su necesidad de Dios y tiembla ante su presencia. Tú conoces el Salmo 51. El Salmo 51 es una declaración de un pobre en espíritu. David, después de pecar con Betsabé, el rey David dijo: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso es pobre en espíritu. Eso es pobre en espíritu. Un corazón roto delante de Dios, un corazón que se quebranta ante el Señor, se da como sacrificio ante el Señor. Un corazón contrito, destruido, desvanecido en la presencia del Señor, deshecho como cera delante de Dios, porque reconoce que no es sino un tocos, un pobre. Mira, hermano, venir a Cristo es reconocer que eres un mendigo y estirar la mano de la fe para que su gracia te salve. Esa es la salvación. Esa es la salvación. Un pobre que no tiene nada, que reconoce su necesidad del Señor. Un poquito antes, en Isaías 57, también lo había dicho Dios por medio del profeta. En Isaías 57, 15, dice: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios dice: yo habito con el humilde, yo estoy con el humilde para darle vida, para vivificar su corazón quebrantado. ¿Te fijas? Dios salva a los pobres en espíritu. La salvación es para los humildes. Cristo está queriendo decir: ellos son los bienaventurados, los que reconocen que no tienen nada delante de Dios. De hecho, Cristo dijo: yo he venido para ellos. En Lucas capítulo 4, citando Isaías 61, Jesucristo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Jesucristo vino a predicarle a los pobres. Y cuando tú lees eso, tú piensas que se refiere a pobres materiales. No, no, no. Se refiere a esos pobres rameras, a esos pobres publicanos que, siendo ricos, reconocían delante de Dios su pobreza espiritual. Siendo ricos materialmente, reconocían su pobreza espiritual, reconocían su necesidad de Dios. Y por eso Cristo dice: son bienaventurados. El Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Hermanos, estamos hablando de la humildad. Cuando Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, Él está diciendo: bienaventurados los humildes. Bienaventurados los humildes. Con ellos Dios está, a ellos Dios bendice, con los de corazón quebrantado, con los de corazón contrito. La mejor ilustración en la Biblia es donde se ven estas dos actitudes: la humildad y la soberbia. ¿Sabes dónde está? Por favor, ve a Lucas 18.
Lucas 18. Y aquí tienes la mejor ilustración de este principio. En Lucas 18 Jesús cuenta una parábola. Versículo 9 dice la Biblia: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era soberbio, fariseo. El otro era publicano, pobre de espíritu. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, pobre en espíritu, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Ahí tienes a un tocos, a alguien apocado, estirando la mano al Señor, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Aquí tienes a un verdadero mendigo, a una verdadera persona que no tiene nada y que reconoce absolutamente que es pobre en espíritu, agachado delante de Dios en su corazón y aún en su cuerpo. Mira lo que dice versículo 14. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El fariseo no fue salvo. Este publicano fue salvo, porque era pobre en espíritu. Pobre en espíritu. Pobre en espíritu. Cristo exalta al humilde, pero al soberbio mira de lejos. Ahora, ¿se trata de que la felicidad inicia con el humilde? Sí, hermanos. La verdadera felicidad empieza con un corazón humilde. Ahí es donde empieza la verdadera felicidad. Con un corazón que se reconoce ante Dios que es un mendigo. Ahora, tiene que ser una humildad sincera, por supuesto, no actuada, no una farsa, sino de corazón. Hay personas que se creen humildes, ¿no? Personas que aparentan humildad, personas que a todos nos engañarían que son humildes, pero que en su corazón Dios conoce que no es sino una soberbia disfrazada. Dios está interesado en la condición de nuestro corazón. Él quiere corazones pobres en espíritu. En la Biblia hay muchos ejemplos así, de gente que fue pobre. Por ejemplo, Manasés. La Biblia dice que un tiempo fue orgulloso, pero luego humilló su corazón. Josías, dice la Biblia que encontró la ley de Dios y humilló su corazón. Job, después de discutir tanto con Dios en los capítulos, al final dice: Señor, pongo la mano sobre mi boca, no vuelvo a hablar, me humillo ante ti. Ya, reconoció Job su pobreza de espíritu. Moisés, cuando Dios lo llama: Señor, busca otro, yo no soy bueno para hablar. Su pobreza de espíritu. Otro personaje como Gedeón, cuando Dios lo llama, y Gedeón dice: Señor, si yo soy pobre en mi familia. Pedro, cuando hay la gran pesca milagrosa y Pedro se arrodilla y dice: Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Isaías, cuando ve la visión del Señor y su gran trono, dice: ¡ay de mí que soy muerto! ¿Te fijas? Puras actitudes de alguien pobre en espíritu, de alguien que reconoce que no es sino un mendigo delante de la presencia del Señor. Esto es pobre en espíritu, aquel que reconoce ante Dios su necesidad, que no tiene esperanza sin Dios, de forma sincera, pidiéndole a Él que le provea y confiando plenamente en Él. Ahora, si tú estás aquí, por favor, no afirmes que eres pobre en espíritu. No lo des por sentado. No afirmes que tú tienes esta virtud. No creas que lo eres porque asistes. No creas que lo eres porque estás. No creas que lo eres porque haces tal o cual cosa. Escucha este mensaje. Quizá no seas un pobre en espíritu. Quizá podemos parecernos más a un fariseo que creía que era, pero no era. Entiende, pobre en espíritu es aquel que reconoce su necesidad del suelo ante Dios. Pensando en algunas características del pobre en espíritu, se me ocurrieron algunas, déjate las comparto. Características de un pobre en espíritu. Número 1, no piensa en lo material, piensa en lo espiritual. O sea, un pobre en espíritu no piensa cuánto tiene, piensa en su alma.
Piensa en su espíritu. Piensa en su vida con Dios. Un pobre en espíritu no está interesado con su riqueza, está interesado con su eternidad, con su vida. Otra característica es que el pobre en espíritu reconoce que sus obras no le alcanzan delante de Dios. Un pobre en espíritu no es el que dice, yo estoy bien con Dios, lo único que me falta es aceptar a Cristo. ¿Qué estás diciendo? No, yo ya estoy bien con Dios, solo me falta ir a la iglesia. No entiendes. Pobre en espíritu es reconocer que tus obras no te alcanzan, que nada de lo que haces o de lo que tienes te alcanza, ni vale de hecho delante de Dios. No hay mérito que importe delante de Dios. Otra característica de los pobres en espíritu es que reconocen su pecado con vergüenza. Hermanos, hay muchas veces en que las personas son confrontadas y no reconocen su pecado o lo reconocen con altivez. Un pobre en espíritu dice, sé propicio a mí, pecador. Y lo reconocen con vergüenza. Eso es un pobre en espíritu. Mira, si tú tuvieras que mendigar, perderías la vergüenza para pedir. Eso es un pobre en espíritu. Alguien que reconoce su pecado con vergüenza, pero la reconoce. No trata de tapar, de maquillar su vida, de decir, no, yo estoy bien con Dios. ¿No? Muestra su necesidad tal cual es. Y una última característica que pensé en los pobres en espíritu es que tiemblan ante Dios, como decía Isaías 66, tiemblan ante Dios. Dios recibe a los que se acercan a Él como limosneros. ¿Eres un limosnero ante Dios? No, yo estoy bien. Yo estoy aquí, pero yo busco al Señor. ¿No? Yo no necesito nada de ustedes. No, hermanos, esa no es la actitud que Cristo está proclamando. Cristo está diciendo, felices los humildes, los que se vuelven limosneros ante Dios, los que se reconocen mendigos ante Dios. Esos son los felices. Allí empieza la felicidad, humillándote ante Dios. Sin esto no hay verdadera bienaventuranza. Y tú pensarás, pastor, ¿y quiénes son los pobres? Ahí te va. Te va una lista de los pobres. ¿Listo? Los pobres son todos. Todos. Solo que hay quien lo reconoce y quien no lo reconoce, ¿cierto? Hay personas que reconocen que son pobres en espíritu y otros que lo son pero no lo reconocen. Como los fariseos eran pobres y no reconocían, pero los publicanos eran pobres y lo reconocieron. Cristo está diciendo felices los pobres. Ahí empieza la felicidad cuando te acercas a Dios humillado sinceramente y de corazón. Humildad lleva a la felicidad. Soberbia lleva a la maldición. Humildad lleva al reino de Dios. Soberbia te excluye del reino de Dios. Espero que haya ayudado un poquito a entender lo que es ser pobre en espíritu. Es una actitud, hermanos. Es una actitud aquí. Que reconoces ante Dios que no sabes, que no tienes, que no eres, que no puedes y que nunca podrás. Una actitud interna. Esa actitud es la que Jesús dice, los que son así están en el camino de la felicidad. Segunda pregunta. Era la más larga, ¿sale? Era la más larga la primera porque había que explicarla. Pero la segunda pregunta, ¿por qué es importante que sea pobre en espíritu? Y aquí ya lo apropio a nosotros. ¿Por qué es importante que sea yo, usted, pobre en espíritu? ¿Por qué es importante? Y la respuesta es muy sencilla. Yo te dije que las bienaventuranzas tienen que ver con la salvación, ¿te acuerdas? Todas las bienaventuranzas tienen que ver con la salvación. Pues aquí está la importancia, que sin humildad no hay salvación. Si una persona no se vuelve tocos, pobre en espíritu, totalmente, Dios no le da la salvación. Es hasta que reconoces tu necesidad que Dios te salva. Jesús comenzó predicando, ¿te acuerdas? En capítulo 4, versículo 17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quiénes son los que atendieron el llamado a arrepentirse? Los humildes de corazón, los que reconocían que necesitaban arrepentirse. Hermanos, la salvación es para los humildes. Al cielo no entra la soberbia, ¿oíste eso? Al cielo no entra la soberbia, no entra el soberbio, no entra el altivo. De hecho, ¿qué dice la Biblia? Proverbios 6, Dios abomina al soberbio. Así que esta bienaventuranza primera es la más importante, no por nada Jesús la puso al principio, es la más importante porque allí radica la salvación de nuestra alma.
no te salvas si no reconoces tu pobreza espiritual. William Barclay, un comentarista bíblico, le llama a esta bienaventuranza la suprema bienaventuranza. Es cierto, hermanos. Es donde todo comienza. Es donde la salvación te puede ser otorgada cuando reconoces que eres un pobre, menesteroso, mendigo, necesitado del Señor. Ve un momento a Mateo 18 para recordar este gran principio. Mateo 18, Jesús ya lo había también repetido allí. ¿Por qué es importante que sea pobre en espíritu? Porque sin eso no hay salvación. Nadie se salva sin esto. Mateo 18, ¿recuerdas la porción? Sus discípulos le preguntan acerca del mayor. Versículo 1, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? O sea, ¿quién es el más importante? Mira por favor a Jesús. Versículo 2, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¡Qué magnífico! Los discípulos le preguntan, Señor, ¿quién es el mayor? Y Jesús les contesta, no importa quién es el mayor en el reino, importa que te asegures de entrar al reino. Y dice, ¿sabes quiénes entran al reino? Versículo 3, los que son como niños. Y algunas veces tenemos la duda, ¿y qué significa ser como niño? Versículo 4, así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Jesús está diciendo, nadie se salva si no se hace como niño. Y hacerse como niño es volverse humilde delante de Dios, dependiente del Señor, como niño que depende de sus padres. El incrédulo, cuando viene a Cristo y se salva, se humilla como un niño delante de Dios. Marcos 10:14 dijo Jesús, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Hay personas que dicen, entonces el reino de los cielos es de los niños. Jesús no dijo eso, hermanos. Jesús dijo de los tales, o sea, de los que son como ellos, que se humillan delante de Dios. ¿Por qué es importante ser pobre en espíritu? Porque sin esa humildad no hay salvación. No hay salvación. ¿Por qué la gente no viene a Cristo? Por su soberbia. ¿Por qué tú tardaste en venir a Cristo? Porque no te humillabas. ¿Por qué algunos quizá permanecen todavía aquí sin salvación? Porque no han querido humillar su corazón, quebrantar su corazón delante de Dios para que Él les salve. Esta es la primera y más importante bienaventuranza. Esto es lo que Dios pide, hermanos. La humildad es lo que Dios pide. En Miqueas 6:8, ¿recuerdas? Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué pide Dios del hombre? Que se humille. Que se humille. Es la petición de Dios. Es el requisito para el perdón de nuestros pecados. Segundo de Crónicas, tú lo conoces, 7:14, lo cantas. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. ¿Notaste eso? Si se humillare mi pueblo, perdono sus pecados. Si se humillan, los perdono. ¿Por qué es importante ser pobre en espíritu, humillar tu alma, humillarte ante Dios? Porque sin eso no hay perdón de pecados. Sin eso no hay salvación del alma. Sin eso Dios no te perdona. Ser pobre en espíritu es necesario para la salvación. Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Lo notas? La salvación es para ellos, los humildes. En el cielo solo habrá humildes, hermanos. La soberbia no entra al cielo. El orgullo queda excluido. Dios lo aborrece. Y Proverbios 16:15 dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. ¿Y sabes lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 5? Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La salvación es para los humildes, hermano. Recuerda, humilde en la Biblia no es el pobre que no tiene dinero. Humilde en la Biblia, ya te lo dije, no tiene que ver con material, tiene que ver con su espíritu. Reconoce ante Dios su gran necesidad, que no es nada bueno, que al contrario es todo malo, pecador, y que se reconoce ante Dios como menesteroso. Pero hoy vivimos tiempos donde mucha gente se siente orgullosa y es orgullosa. De hecho, estamos en el mes del orgullo, tristemente, y hace poco te prediqué una serie acerca de lo que Dios dice acerca del movimiento LGB y lo que sigue.
Estamos en el mes del orgullo y el mundo le da al orgullo un realce, no solo en la homosexualidad, sino para la gente, o ser orgulloso es bueno. Si vieran que Dios aborrece la soberbia y el orgullo, que Él pide lo opuesto, Él pide ser un corazón contrito. Pero hoy hay gente que se cree humilde siendo realmente soberbia. Ahora escucha, ¿sabías que incluso iglesias proclaman humildad siendo soberbias? Te doy un ejemplo. Está en Apocalipsis 3. Ve para allá conmigo, por favor, y sorpréndete de esto. En Apocalipsis 3, Jesús da un ejemplo de una iglesia que cree ser humilde siendo orgullosa y Dios no la quiere. De hecho, tú sabes, Dios la vomita. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, estamos en el mensaje a la Odisea. Versículo 17, porque tú dices, ve lo que decía la Odisea, una supuesta iglesia en Asia Menor. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Sabes qué es esto? Soberbia, soberbia. Y Cristo le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, tocos, ciego y desnudo. Esto es una iglesia creyendo que está bien y Jesús le dice, estás mal. Esto es una iglesia de personas que se creían que eran ricos en espíritu, ricos con Dios, y Jesús les dice, eres un mendigo, pobre, ciego, desnudo. Y el siguiente versículo dice, por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado, que busques en mí la verdadera riqueza espiritual. Hermanos, hoy hay muchas iglesias con este problema. No son humildes de espíritu, son orgullosas de espíritu. Y tú dirás, pastor, yo lo creo allá afuera, pero una iglesia sí, la iglesia de la Odisea. ¿Sabes cuántos creyentes había en la Odisea? 0. Es por eso que Jesucristo se para a la puerta de la iglesia y les dice, yo estoy a la puerta y llamo. Yo sé que lo usamos para testificar, no es blasfemia, pero el texto está indicando a la iglesia. Cristo está a la puerta de la iglesia porque ninguno de los que están adentro es salvo. Porque la soberbia impide la salvación de sus almas, porque la humildad recibe la salvación, pero la soberbia recibe perdición. Y Cristo está a la puerta de la iglesia en la Odisea tocando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hablando de la comunión, la santa cena. Es el contexto, es una iglesia. No había ni una persona salva en la Odisea. Esto no es muy lejano, hermanos. Hoy hay iglesias que se llaman iglesias y cuando Dios las ve, ¿sabes cuántos creyentes verdaderos hay dentro? Ninguno. Hay gente de la prosperidad, hay gente buscando sanidad, hay gente dando diezmo, hay gente orando, hay gente predicando, pero no hay ni un salvo. ¿Cuál es el punto? Se creen ricos siendo pobres. No han reconocido su pobreza espiritual delante de Dios. Cristo habló de esta iglesia en la Odisea como una iglesia soberbia. Incluso en nuestra iglesia podría pasar esto. Que los que creemos que son creyentes no son sino soberbios que no han humillado su corazón. Que incluso pueden mostrar su soberbia de algunas maneras, por ejemplo, viniendo los domingos y diciendo, yo ya no necesito que nadie me enseñe. Todo lo que se dice yo ya lo sé. Qué aburrido y más. Tal mensaje, tal tema, yo ya lo sé. Ese mensaje yo ya lo escuché. Ese pasaje yo ya hasta mismo lo prediqué. Y otros que escuchan los mensajes, las enseñanzas y se burlan por escuchar esas. ¿Tú crees que burlarse de un sermón está señalando humildad tuya? Solo piénsalo. Que tú llegues a tu casa y te burles o hagas mofa o critiques lo que se predica, lo que se hace. ¿Tú crees que eso te está mostrando a ti un corazón humilde? La Odisea no está muy lejos de nosotros, iglesia, ¿eh? No está muy lejos. Por eso quiero repetirte, ¿sabes lo que es un cristiano? Un cristiano es un pobre, mendigo, que reconoció que solo Dios lo puede enriquecer. Y realmente ese es un cristiano. Es la gran paradoja. Un cristiano es un pobre rico.
Ese es un cristiano, un pobre rico. Lo dice Santiago. Santiago 2:5. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Ese es un cristiano. Un cristiano es un pobre en espíritu, rico en fe. Pobre en su alma, rico en promesas. Pobre en su espíritu, rico en herencia espiritual y eterna. Herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Podemos decir como Pablo, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, en 2 Corintios 6:10. Esto es un cristiano. Por eso es importante ser pobre en espíritu, porque eso da la salvación. A ellos Dios los salva. A ellos Dios los salva. Tú hoy ves a tus hijos, muchachos, jóvenes, adultos, lo que sea, y los ves un trozo de orgullo puro, así. Y tú oras por ellos, sigue orando por ellos. Dios puede quebrantar ese corazón. Pero quiero que entiendas que hasta que ese corazón no se quebrante, no serás salvo. No quieras brincarte paso, diciendo, tú nada más repite esta oración y ya eres salvo, ¿no? Si ese corazón sigue duro, aunque haga 10 oraciones, seguirá siendo un soberbio, endurecido, perdido, que no entra al reino de Dios y que además no será feliz. Es la pobreza espiritual. Por eso es importante. ¿Te acuerdas, Jesucristo? Entrad por la puerta estrecha. Angosto el camino, estrecha es la puerta. ¿Por qué? Porque para entrar ahí te tienes que agachar, como un tocos, como un pobre. Nadie entra a la vida eterna, nadie entra a Cristo si no es humillado, hermanos. Por eso es importante. Bien, te he dicho qué significa, te he dicho por qué es importante. Tercer lugar, algo que te debe interesar. ¿Y cómo puedo llegar a ser pobre en espíritu? Yo creo que esto te importa, ¿no? Si tú quieres esto, la pregunta es, ¿cómo llego yo a ser un pobre en espíritu? ¿Cómo puedo yo llegar a ser eso que Dios quiere que yo sea? Y además, recibir la felicidad que Dios da. Bueno, aquí están las buenas noticias. Tú no puedes. Tú no te vuelves humilde. Dios te hace humilde. Es algo que tú no haces, es algo que Dios hace, hermanos. Es una obra de Dios. Si tú recuerdas en el libro de Daniel, el profeta Daniel tuvo una experiencia así con el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor, ¿te acuerdas? Siendo un orgulloso, petulante, un rey que creía que de su mano había venido toda la grandeza de Babilonia. Tú sabes la historia, Dios lo humilla, lo vuelve una bestia prácticamente, lo echa al campo, lo humilla de esa manera. Dice Daniel capítulo 4, versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él, escucha, él, Dios, puede humillar a los que andan con soberbia. La humildad viene como una obra de Dios en nuestra vida. Tú no puedes conseguir la humildad, Dios te humilla. Es algo que Él hace. Es por eso que también el libro de los Salmos, Salmo 119, 71, dice, bueno me es haber sido humillado. Bueno me es, o sea, no dice, yo me humillé, dice, fui humillado. Dios nos humilla, hermanos. Si tú quieres saber cómo puedes llegar a ser pobre en espíritu o humilde, primero entiende que es algo que tú no haces por tus propias fuerzas. Dios te humilla, Dios da la humildad, Dios te humilla. Pero, escucha esto. Tú dirás, entonces Dios, tú encárgate. No, no, no. Aquí es donde viene el precioso equilibrio del cristianismo, hermanos. Que si no pones atención te vas a perder y vas a entender mal. Si bien Dios da la humildad al corazón y Dios humilla, escucha, al mismo tiempo Dios le da mandato al hombre de humillarse. O sea, hay una parte que nosotros hacemos. En Mateo 23 Jesús dijo, porque cualquiera que se enaltece será humillado y cualquiera que se humilla, o sea, hay una parte donde nos toca a nosotros. Santiago 4:10 dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, humillaos delante del Señor. Hay una parte que nosotros hacemos en humillarnos. Si bien Dios nos humilla, hay algo que nos toca a nosotros, como Daniel, hermanos. En versículo 34 de Daniel 4, Nabucodonosor, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Nabucodonosor reconoció la grandeza de Dios. Dios lo humilló, pero Nabucodonosor reconoció. Quiero ayudarte. ¿Cómo puedo yo ser un pobre en espíritu? De entrada es una obra que Dios hace, pero hay una parte que te toca.
Es lo que te estoy diciendo. Bueno, pastor, ¿y qué me toca hacer? Entiéndelo muy fácil. ¿Qué es humillarse o humildad? Te lo he dicho antes otras veces, de forma muy sencilla. Humillarse o humildad es reconocer mi bajeza y reconocer la grandeza de Dios. Eso es en pocas palabras humillarse. Reconocer mi bajeza y reconocer su grandeza. En otras palabras, reconocer mi pobreza y reconocer su grandeza. Escúchame, ¿cómo puedo yo llegar a ser humilde reconociendo mi bajeza y reconociendo su grandeza? ¿Dónde puedes tú encontrar la manera de que te humilles y de que lo exaltes? Número uno, por medio de su palabra, en comunión con Él. ¿Dónde vas a ver que eres un pobre sino por medio de la palabra? En Santiago capítulo 1 dice Santiago que el que mira atentamente el de la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Reflejo de Mateo 5. En otras palabras, ¿cómo puedes llegar a ser humilde y reconocer tu condición ante Dios? Primero, aquí está el espejo. Este espejo refleja quién eres. Entre tú más pasas tiempo en este espejo, más vas a humillarte. Porque este espejo te va a demostrar tu bajeza al mismo tiempo que te va a mostrar la grandeza de Dios. Nosotros no somos humildes porque no pasamos tiempo en la palabra como deberíamos. No lo pasamos, iglesia. Por eso tu soberbia está tan inflada. Por eso nuestra soberbia está tan inflada. Porque no pasamos tiempo humillándonos ante la palabra, que al mismo tiempo que nos humilla, exalta a Dios. Dejamos que nuestro yo crezca y no vamos a la palabra para que ella nos muestre lo que realmente somos. Cuando vamos en comunión con Dios a su palabra, Él quita nuestra mirada de mí y la pone en Él. Nos hace reconocer nuestra bajeza y nos hace reconocer su grandeza. Número uno, comunión con Él y con su palabra. Pero hay otra cosa que tienes que hacer para ser humilde en lo que a ti respecta. Número dos, no solo comunión, sino segundo, santificación. O sea, ¿qué es lo que estorba la humildad? Tu orgullo, tu soberbia, y la soberbia es pecado. Lo que tienes que hacer es santificarte de ese pecado, matar al yo, dejar de satisfacer tu yo, porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. La santificación es decirle a mi pecado de soberbia, ya no reinas tú, que reine Cristo en mí. ¿Sabías que todo pecado es por soberbia? Sí, hermanos, todo pecado es por soberbia. Decidiste hacer lo que tú querías en vez de lo que Dios decía. Decidiste buscar tu bien en vez de buscar la gloria de Dios. Todo pecado es por soberbia. Por eso cuando tú matas la soberbia, en santificación por medio del Espíritu Santo, tú estás dando un paso hacia adelante en tu vida de humildad. El apóstol Pablo dijo, mirando como a cara descubierta, viendo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen. Santificación, santificación, santificación. Cuando tenemos comunión con Dios, quitamos la mirada del yo. Cuando nos santificamos en Dios, matamos al yo. Y hay una cosa más que tenemos que hacer, hermanos, nos la enseña David. Si tú quieres ser humilde de corazón, pobre en espíritu, número uno, comunión. Número dos, santificación, mata el yo. Pero en tercer lugar, petición, pídeselo a Dios, pídeselo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han orado, Señor, hazme humilde? ¿Cuántos? Hazme humilde, Señor. Ah, no, yo ya soy, yo no necesito pedir eso. Yo ya soy. ¿Cuántas veces has pedido, Señor, hazme humilde? Tenemos el ejemplo en la Escritura. En Salmo 51, David dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón recto. Y más abajo dice, ese corazón es el corazón contrito y humillado. Se lo pidió a Dios. David le dijo a Dios, dame un corazón humilde. Y Dios está más interesado en darlo que nosotros en pedirlo. Aquí tienes la forma de ser humilde en lo que nos respecta. Comunión con Dios, santificación y pedírselo al Señor. Pedírselo al Señor. Hermanos, todos los que estamos aquí tenemos una lucha con la soberbia. Yo no sé si tú lo sabes, si te das cuenta, pero todos tenemos una lucha con la soberbia, con el yo, con la altivez. Y si queremos ser felices, tenemos que empezar quitando eso, buscando la humildad. Quiero terminar con algo, con un par de preguntas más que te voy a responder directamente y sin textos. Hay una cuarta pregunta, solo escúchalas. Cuarta pregunta.
¿Y cómo comprobar si soy humilde? ¿Cómo comprobar si soy pobre en espíritu? Porque una cosa es decir soy pobre y otra cosa es demostrar que lo eres. ¿Estás conmigo? ¿Cómo puedes tú demostrar que eres pobre en espíritu? Escucha, hay 4 signos de esto. Escúchalos, luego los estudias. 4 signos de que eres un pobre en espíritu. Número 1, prefieres agradar a Cristo que a ti mismo. Prefieres agradar a Cristo que a ti mismo. Tus decisiones, tus palabras, tus acciones, tu forma de vida, prefieres agradar a Cristo antes que a ti mismo. ¿Sabes? Es fácil ver quién es humilde. Pone a Cristo en primer lugar. Prefiere a Cristo antes que a sí mismo. Número 2, segundo signo. Pasas cada vez más tiempo en oración. A ver, ¿qué es un pobre? ¿Qué es un tocos? Alguien que llega a pedir. El pobre pide, el pobre ora. El pobre pasa tiempo más en oración porque reconoce que necesita ir a la fuente para pedir. Si tú quieres saber si tú eres pobre en espíritu, fíjate cuánto oras en tu vida. El pobre pide, el humilde pide. Y fíjate, esto se traslapa hasta en la vida de la iglesia. Hay gente que no pide ayuda. No pide ayuda. A veces ni el RAID pide. No. Y te dicen, no quiero molestar. Es falsa humildad, hermanos. Es falso. El pobre pide. ¿Qué dijo Cristo? Pedid y se os dará. El pobre pide. Esa es una actitud correcta, hermanos. Cuando tú dices, no, me voy caminando, yo puedo solo, no hay problema, no me hace falta. Es un orgullo velado, enmascarado. El pobre pide. El pobre dice, hermano, ¿me puedes ayudar, por favor? Ay, no, ¿qué van a decir de mí? ¿Que soy un necesitado? Sí lo eres. Y yo también. Yo necesito de ustedes. Yo necesito de ustedes. El pobre pide, hermanos. Pide a Dios y pide a otros. Reconoce su necesidad. No, yo no pido porque no quiero molestar. Eso no dice la Biblia, eso dice el mundo. La Biblia dice, el pobre pide, pedid y se os dará. Si eres un pobre, ve al trono de la gracia a pedir y ve con la familia en la fe a pedir. Hay gente de ustedes que prefiere pedir un favor a la gente del mundo que a la gente de la iglesia. Y no me digas que es porque es que la iglesia no me va a ayudar. Nunca lo haces. O a lo mejor alguien sí te falló y ya por eso tachas a todos los demás. Pero la iglesia no es una persona, ni 2, ni 3, ni 4. Y además, si estamos pegándole a la Odisea, pues hay que ver a quién pedirle el favor, ¿no? También. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque la humildad sí se nota. Hay signos que demuestran tu humildad. Número 1, prefieres las cosas de Cristo más que a ti. Número 2, pasas más tiempo en oración. Número 3, proclamas, estas tienen que ver con otros, proclamas las virtudes y fortalezas de los demás y no las tuyas. ¿Sabes? Hay gente que a veces yo platico de diferentes lugares o conocidos y se la pasan hablando de ellos, de cuán buenos son ellos. Cuando tú quieres hablar, te aplastan con sus palabras porque son ellos, cuán buenos son, ¿verdad? Cuando tú eres de un espíritu humilde, pasas más tiempo proclamando las virtudes y fortalezas de otros que las tuyas. ¿Te acuerdas, Juan el Bautista? Es necesario que él crezca, que yo mengüe. ¿Quién eres tú? Dinos quién eres tú. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad los caminos del Señor. Y por último signo, si tú quieres comprobar si eres pobre en espíritu, un pobre en espíritu, piensa en el bien de otros y les sirve. Piensa en el bien de otros y les sirve. En vez de pensar en servirte a ti mismo, el humilde piensa en otros y les sirve. Esto es ser humilde. No sé si te diste cuenta, te di 4 signos de cómo comprobar si eres pobre en espíritu. 2 tienen que ver con Dios, 2 tienen que ver con otros. Te los repito. Prefiere agradar a Cristo más que a sí mismo, pasa cada vez más tiempo en oración, proclama las virtudes de otros y piensa en el bien de otros y les sirve. ¿Quién hizo esto de forma perfecta? Cristo. Cristo hizo eso, hermanos. Cristo no se agradó así, agradó al Padre. Cristo pasó tiempo en oración. Cristo proclamaba las virtudes de otros y Cristo pensó en otros, por eso murió. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo opuesto es orgullo. Si tú dices, yo soy humilde, en cuanto lo dices, ya no lo eres. Aquí está la forma de comprobar si eres humilde, estos 4 signos. Y última pregunta, hermanos, después de todo esto, pastor, ¿y qué bendición hay por ser pobre en espíritu? ¿Qué bendición hay? Cerremos en Mateo 5, hermanos, para orar. Mateo 5, volvemos a la bienaventuranza. Jesús dice en Mateo 5, 3, bienaventurados los pobres en espíritu, ahí está la bendición, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí está la bendición. El reino de los cielos es para los pobres en espíritu. ¿Qué significa el reino de los cielos? Ya te lo he dicho antes, es la salvación.
Es la forma judía de referirse a la salvación, al perdón de pecados, a la justificación, a la salvación del alma. Cristo está diciendo, los humildes son los que se salvan. La bendición de los humildes es la salvación que Él nos puede dar. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. El que se humille será enaltecido. Salmo 113 dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Hermanos, hay bendición en ser pobre en espíritu. Dios te da la salvación. Alguno dirá, eso es hasta el cielo. Mientras aquí, no, también la Biblia da bendiciones para el presente. Salmo 9 dice que Dios es refugio del pobre. Salmo 9 decía eso. Salmo 10 dice que Dios no se olvida del pobre. Y Salmo 34 dice que Dios oye y libra al pobre. Son bendiciones terrenales para los que son pobres en espíritu. Hermanos, termino diciéndoles, la felicidad es para los humildes. La felicidad es para los que se reconocen necesitados. La felicidad es para no la iglesia que se reúne nada más, sino para la iglesia que, como dice Proverbios 16, mejor es humillar el espíritu con los humildes. ¿Sabes qué? La iglesia debería ser una reunión de humildes que se reúnen, porque eso será el cielo. El cielo será una reunión de humildes. Eso debería ser la iglesia. Si tú entras a una iglesia y en esa iglesia la gente no sirve, no se sirven unos a otros, no se preocupan unos por otros, no se reconocen unos a otros, no se entrelazan en comunión unos con otros, firmado. Los corazones no son pobres en espíritu. Si entras a una iglesia y dices, yo quiero que me sirvan, a mí no me importan los demás, yo soy mejor que ellos, yo no los necesito, no necesito tener compañerismo, por eso yo ni vengo a los grupos o vengo y me voy rápido. No, yo no necesito tener compañerismo. Si tú dices esto, estás demostrando no ser pobre en espíritu, no mostrando la humildad que Dios pide. Por eso, hermanos, yo les quiero exhortar simplemente, si tú no has creído en Cristo, humíllate, reconócelo. Él es el que te puede salvar. Ven a Cristo. Sé pobre, vuélvete un pobre, reconoce que no tienes nada y ven a Cristo. Si tú ya eres un creyente, demuestra tu humildad. Te exhorto a que demuestres tu humildad que Dios te pide y confieses tu pecado como yo lo hice esta semana y le pidas al Señor que te ayude a ser humilde y hagas tu parte y se lo pidas a Él. Iglesia, que mostremos nuestra humildad. Le pido que cierre sus ojos y hagamos una oración juntos. Padre Dios, te damos gracias por que en este pasaje Jesús dijo que felices son los pobres, los humildes, los que se reconocen, que no tienen nada, que necesitan de ti. Señor, yo te pido que uses esta primera bienaventuranza primero para hacernos ver realmente nuestra posición delante de ti. Quizá no somos lo que deberíamos ser, Señor, perdónanos. Te pedimos que nos limpies de este pecado, de la soberbia. Y te pido que si hay alguien aquí que hasta hoy no se ha quebrantado y no tiene un espíritu contrito, que tú lo traigas a los pies de Jesucristo y que le vuelvas un hijo tuyo por medio de la fe, humillándole. Iglesia, así en actitud de oración, si tú crees que eres rico, si tú crees que no necesitas de Dios, yo te invito y te exhorto, humíllate ante el Señor. Humíllate, ven a Cristo. Reconoce que no eres nada ni nadie delante de Él, que lo necesitas. Reconócelo. Él está dispuesto a salvarte. Hermanos, si tú eres pobre, demuéstralo. Y si has creído en Cristo, demuéstralo. Aunque otros no lo hagan, no te fijes en lo que otros hacen. No te enfoques en lo que otros hacen. Demuestra tu humildad. Y tú que eres la iglesia de Cristo, vive esta humildad. Y que glorifiquemos al Señor por ello. Padre, bendice este pueblo y ayúdanos a ser humildes como tu palabra lo dice. Empezando conmigo, Señor, ayúdame y te pido que bendigas a tu iglesia también en todo esto. Permite que este mensaje esté en nuestros corazones durante estos días y que la humildad verdadera de Cristo pueda estar visible en nuestras vidas. No nos dejes ser como la Odisea, que se creían ricos cuando eran pobres desnudos, y que nos ayudes a analizar nuestro corazón delante de esto y no solamente salir diciendo que sí es cierto, sino salir haciendo algo para ser más conforme a tu voluntad. Te lo pedimos así, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.